Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre Ciudad Cultural, una importante publicación santiaguera. A lo largo del siglo XX, la ciudad de Santiago de Cuba tuvo numerosas publicaciones periódicas en las que se abordó eventualmente la historia local. Desde la revista municipal de principios de siglo hasta Santiago del Caribe, SIC, pasando por Acción Ciudadana, Orientación Social y Luz de Oriente, entre otras. En esta época no existió una revista especializada en historia, pero los temas históricos fueron objeto de interés, sobre todo las personalidades de nuestras guerras de independencia. De suerte que para encontrar información sobre la cultura local, como por ejemplo la circulación de los primeros automóviles o del tranvía por las calles de Santiago, tendría que buscarse en los periódicos de la época o las crónicas de Santiago de Cuba de Carlos Forment. Ciudad Cultural, creada por la Oficina del Conservador de la Ciudad, es la única publicación que ha mirado la historia de nuestra ciudad desde la perspectiva de la historia de la cultura. La colección de Ciudad Cultural es hoy una fuente importante para los estudiosos de la cultura santiaguera. Ciudad Cultural es una publicación de la Oficina del Conservador de la Ciudad que recoge el acontecer histórico y cultural de la ciudad de Santiago de Cuba, así como la vida y obra de importantes personalidades de la política y la cultura santiaguera. En nuestras páginas hemos destacado a diversas figuras, personalidades de la literatura, la música, las artes, personajes populares, así como figuras históricas como es el caso de la familia Maceo Grajales, cuyos representantes, cuyos integrantes jugaron un papel protagónico en nuestras luchas por la independencia de Cuba durante el siglo XIX. Otra de las figuras destacadas es Emilio Bacardí Morón, periodista, historiador y escritor santiaguero. Fue uno de los más famosos y populares promotores culturales que tuvo la ciudad de Santiago de Cuba, autor de las famosas Crónicas de Santiago de Cuba, fue alcalde de Santiago y nombrado por el ayuntamiento como el hijo predilecto de la ciudad de Santiago de Cuba. Otra de las figuras abordadas la constituye José María Heredia y Heredia, poeta y dramaturgo cubano, considerado como nuestro primer poeta nacional y el primer poeta romántico de América. Dentro de sus obras destacadas tenemos Oda al Niágara y El himno del desterrado. Otra de nuestras figuras abordadas en la revista lo constituye Félix Benjamín Cainet, escritor y compositor santiaguero de la trova tradicional cubana. Dentro de sus más importantes contribuciones tiene Las frutas del caney, una de sus importantes obras. Fue también una figura destacada dentro de la radio cubana y el autor de la más famosa radionovela del continente, El derecho de nacer. Dentro de la revista también hemos destacado otra figura como es el caso de Carlos Segrera, ilustre arquitecto e ingeniero civil cubano, iniciador del progreso urbanístico y arquitectónico en Santiago de Cuba. Dentro de sus obras más significativas y abordadas en la revista tenemos el Palacio de Gobierno Provincial, el Museo Bacardí, los hoteles Gran Hotel, Imperial, Casa Granda, así como el Club San Carlos, entre otras tantas obras. En la música, bueno, como todos sabemos, Santiago de Cuba es la cuna del son, la tierra de importantes músicos talentosos, como es el caso de Pepe Sánchez, padre de la música trovadoresca cubana y creador del bolero latinoamericano como género musical. Fue uno de los más famosos trovadores de Santiago, cuyos continuadores fueron Sindo Garay y Miguel Matamoros. Miguel Matamoros, fundador del trío Matamoros, importante
agrupación vocal cubana de todos los tiempos. Contamos y también abordamos la vida y obra de importantes personajes populares, como es el caso de Emilio Benavides Puentes, el Diablo Rojo, y Berta la Pregonera, que hicieron hito cada uno en su época, con sus costumbres, impresiones, su carisma, personajes populares que rodeaban y abordaban la vida en todos los sectores culturales de la población santiaguera en su momento histórico. A la sombra de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Santiago, algunas publicaciones hicieron números monográficos dedicados total o parcialmente a la historia y la cultura de la ciudad. De particular interés fue el número 11 de la revista Caserón de la UNIAC, que incluyó una estupenda visión múltiple de Olga Portuondo, la historiadora de la ciudad, además de otros valiosos textos sobre la historia local. Notable fue sin dudas el número 62-63 de Del Caribe, publicación de la Casa del Caribe, que incluyó valiosos trabajos de numerosos historiadores santiagueros como Olga Portuondo, Carlos Rafael Fleitas, Julio Corbea y Alcibiades Poveda, entre otros. Las publicaciones en ocasión de la celebración de los 500 años de la Fundación de Santiago mostraron cuánto ha avanzado la historiografía santiaguera en su camino hacia una historia de la cultura, lejos ya de la visión decimonónica que prevaleció en esta disciplina aún en el siglo XX. Ciudad Cultural es una prueba importante de cómo la historiografía santiaguera se ha movido en los últimos años hacia una moderna historia de la cultura. La revista Ciudad Cultural, publicación de formato impreso, concebida por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba en febrero del año 2012, se erige hoy como una vía eficaz para que acerca a los santiagueros, santiagueras y a los visitantes, por supuesto, a las propuestas culturales y acontecimientos históricos que suceden en la ciudad de Santiago de Cuba. Precisamente un acontecimiento histórico como el aniversario 500 de la otrora Villa de Santiago de Cuba fue uno de los elementos, digamos, que funcionaron como catalizadores para que la revista Ciudad Cultural surgiera en febrero del año 2012. Existió en la ciudad un movimiento amplio desde el punto de vista constructivo, de restauración, proceso en el que los profesionales de la Oficina del Conservador jugaron un papel fundamental, convirtiéndose de facto este tema en una de las líneas temáticas fundamentales de la revista Ciudad Cultural y cobertura temática que por supuesto se mantiene hasta nuestros días. La revista Ciudad Cultural cuenta con la sección Nuestro Santiago de Antaño, que a cargo de la especialista, de la historiadora Maíla Acedo Bravo, en los cuales se traen a colación antiguos artículos sobre crónicas de Santiago de Cuba, de Emilio Bacardí, de Formet, también más actual, la historia reciente de Santiago de Cuba, los 68 números de la revista Ciudad Cultural, en sus páginas también se pueden apreciar acontecimientos de alta connotación, como fueron las respectivas visitas del Papa Benedicto XVI en marzo del año 2012, casualmente, un mes después de que saliera por primera vez la revista Ciudad Cultural, y posteriormente la visita que realizara a Santiago de Cuba el Papa Francisco en septiembre del año 2015. Sin duda, otro de los acontecimientos históricos que la revista Ciudad Cultural le ha dado cobertura informativa es el recibimiento del pueblo santiaguero a las cenizas del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en diciembre del año 2016, y también la posterior veneración de sus cenizas en el cementerio patrimonial
Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Todos estos tópicos constituyen sin duda parte de la historia contemporánea, digamos, de Santiago de Cuba, y por supuesto están recogidas informativas, desde el punto de vista informativo, en la revista Ciudad Cultural. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, Ciudad Cultural es una publicación que marca la diferencia en el tratamiento de la historia en Santiago de Cuba.